Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. La agenda política. Regreso, 9 de la mañana con 3 minutos. Se encuentra ya en este momento, en este su espacio, Fernando Ávila, nuestros ojos en la agenda política. Fer, ¿cómo te va? Qué gusto, buenos días. Jaime, muy buenos días. Siempre enorme gusto saludarte a ti y a todos los amigos del auditorio. ¿Tú cómo has estado? Todo bien, afortunadamente, cuidándonos ahí, dando la batalla, estimado Fernando. Y bueno, pues manteniendo sí la intención de cuidarnos mucho para cuidar también a la gente que está alrededor nuestro. Fer, ¿dónde pones la agenda? Porque, híjole, qué cosa, ¿eh? Qué cosa hemos tenido esta semana, qué cosa hemos tenido estas últimas horas y lo que viene. Bien lo dices, mi amigo Jaime. Y en efecto, no hay que bajar la guardia, a pesar de que ciertamente se empiezan ya a mover un poco estos semáforos respecto del tratamiento que se está dando a la emergencia sanitaria, pero no hay que bajar la guardia, hay que seguirnos cuidando. Y bien, también lo señalas, finalmente fue una semana muy intensa, ya lo hemos platicado en los últimos espacios. La realidad es que cada vez, conforme se vaya acercando, por supuesto, el inicio del proceso electoral, que ya estamos prácticamente en vísperas de ello, esto se intensificará. Tendremos cada vez más actividad política, por supuesto, los actores políticos cada vez estarán mucho más activos, y si además a esto le sumamos, por supuesto, finalmente, insisto, el que se pueda ir poco a poco resolviendo o controlando el tema de la pandemia, bueno, por supuesto que esto se incrementará. En donde me parece que es importante estar muy atentos a lo que viene o lo que va a suceder, sobre todo las próximas semanas. Ya lo mencionaba temprano Arturo Sánchez respecto de lo que fue, por supuesto, la decisión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral de otorgar el registro a un partido político, negárselo a las demás fuerzas políticas que pretendían precisamente el conseguir este registro con partidos políticos. Todavía hay algunas instancias, desde luego, y qué bueno que existan, lo hemos también señalado en múltiples ocasiones, qué bueno que tengamos, que contemos con un marco legal, con un marco específico al cual se pueda acudir cuando hay estos diferendos de opiniones, cuando hay estos diferendos que se consideran, por supuesto, legales, y que existan las instancias, que existan las instituciones que permitan precisamente resolverlos. Pero más allá de eso, lo interesante quizá aquí sea, Jaime, amigos del auditorio, cómo vamos a reencontrarnos con muchas de estas actividades que anteriormente eran de alguna suerte muy comunes, muy normales, muy, digámoslo, hasta ya muy acostumbrados a cómo se desarrollaban, y cómo empezarán a fluir a partir de estas nuevas realidades y de un escenario en el que no necesariamente estábamos preparados, por supuesto, para enfrentarlos de esta manera. Me refiero particularmente, por ejemplo, al caso del inicio ya de las campañas electorales en Coahuila el día de ayer, y que de alguna manera tendrá que ser un reflejo hacia lo que viene precisamente el próximo año, que confiemos ya la situación esté mucho más controlada, pero que no por ello implica, por supuesto, algunos esquemas, como ya también se mencionaba, la búsqueda, por ejemplo, de los funcionarios de casilla, de todo lo que es propiamente la preparación misma de la elección, que implica mucho contacto, que implica mucho, por supuesto, simplemente el mecanismo de las entrevistas que se tienen que hacer normalmente para quienes, nuestros amigos que quizás nunca han estado involucrados propiamente en lo que es el proceso electoral previo a la elección, es decir, no solamente llegar a la casilla, presentar tu credencial de elector y que te entreguen las boletas para votar. Todo lo que está atrás, todo lo que viene en preparación previa, implica, por supuesto, que, por ejemplo, funcionarios del Instituto Nacional Electoral recorran los distintos lugares de las personas que salieron, por ejemplo, insaculadas para el tema de potencialmente ser funcionarios de casilla, el que puedan primero hacer esta entrevista, si están dispuestos a ser funcionarios de casilla, ir ubicando de alguna manera, dependiendo la experiencia, dependiendo los conocimientos, dependiendo de algunas características que el propio Instituto Nacional prevé, qué posición dentro de la casilla pueden llegar a tener. En fin, hay un proceso previo muy intenso, de mucha consulta, de mucha interacción, que ahora tendrá que ser de alguna suerte, por supuesto, diferente. Y si a eso además le sumamos, insisto, la parte ya propiamente de la campaña política, que también, por lo menos en nuestro país, esta tiene que estamos acostumbrados a que sea una campaña de mucha cercanía, cada vez quizá menos, ahí ya hay disposiciones legales importantes respecto a estas campañas aéreas o lo que era propiamente todos los pendones y pegotes que se ponían en las avenidas, y que esto propiamente cada vez afortunadamente se ha ido eliminando, se considera ya incluso una contaminante visual. Bueno, se ha ido transformando por supuesto, el uso de redes sociales, pero también no se ha perdido esta cercanía o este contacto con el propio electorado.
y que ahora, a partir de esta nueva circunstancia, necesariamente eso también tendrá que cambiar. Es decir, los partidos políticos, los candidatos, tendrán que ir encontrando y reencontrando nuevas formas de comunicación que les permita conectarse con sus electores, que les permita conectarse con la ciudadanía, y de esta manera el hacer llegar su mensaje. Ya no podrá ser, o por lo menos no se prevé, insisto, en los próximos días, en las próximas semanas, que pueda ser como antaño en estos grandes mítines, en esas grandes manifestaciones, porque incluso, aunque formalmente ya el proceso electoral en pleno, el del 21, esté quizá hasta marzo o abril del año que entra, probablemente todavía estemos allí en condiciones en donde no sea tan sencillo tener estas grandes masas de personas reunidas, y por lo tanto, insisto, tendrá que buscarse nuevos mecanismos. Esto sumado, insisto, a lo que puede ser la propia selección previa de los candidatos, la propia selección previa de los funcionarios. En fin, vienen elementos bien interesantes respecto de cómo se va a ir reentendiendo la actividad política y sobre todo la comunicación política respecto de estas nuevas realidades a las cuales nos tenemos que enfrentar. Y aquellos partidos políticos y políticos que no estén buscando, encontrando, reencontrándose, explorando estos mecanismos de nueva comunicación política o de utilización de la comunicación política en términos post-pandemia, la realidad es que me parece que van a tener serias dificultades para poder hacer llegar su mensaje, para poder conectar con el auditorio, conectar con su potencial electorado y, por supuesto, para obtener finalmente el beneficio del voto a quienes están buscando convencer, Jaime. Me parece que esto van a ser elementos bien interesantes que empezaremos, insisto, a ver ya ahora con el inicio de las campañas en Coahuila y próximamente ya con el el arranque del proceso electoral en pleno, que, insisto, no necesariamente implica que ya empecemos a ver, por supuesto, a los candidatos. Lo preguntabas temprano, los tiempos un poco para que ya estén propiamente los candidatos haciendo su campaña o estén definidos como tal, que será hasta inicios del próximo año, pero lo que sí empezaremos a ver es esta actividad mucho más intensa por parte del Instituto Nacional Electoral y, desde luego, lo previo, que será los movimientos o la presencia que puedan empezar a llegar a tener aquellos actores políticos, desde luego, interesados en participar en este proceso electoral, Jaime. Pues veremos qué es lo que sucede, Fernando, pero sí, sin duda, la arena política se va a comenzar a intensificar, ya lo vimos, incluso desde los ámbitos pues más altos o más de la más alta jerarquía en cuanto a nuestro organigrama de la política, con lo que viene en el proceso electoral que arranca formalmente el día de mañana. Gracias, Fer, que estés muy bien, te abrazo, te deseo lo mejor y seguimos en contacto. Y habrá que estar acostumbrándonos a estas nuevas realidades, Jaime, en función de que finalmente sí se va a estar intensificando, desde luego, y seguramente se intensificará también justamente esta presencia y esta participación desde, como bien dices, los más altos niveles de la estructura y del organigrama político en nuestro país. Jaime, un enorme abrazo a la distancia, abrazo también a todo el equipo del auditorio, desde luego, excelente domingo, pásenla muy bien. Igualmente a Fernando Ávila, gracias, Fer, cuídate mucho, buenos días. Abrazo.